Pues, Buenas tardes a todos, mi nombre es Jessica y junto a mi compañero José, hoy les presentaremos nuestro trabajo titulado Evaluación del impacto de biofertilizantes y dosis de irrigación en el crecimiento y producción del maíz. Este estudio se enmarca dentro de la biotecnología agroambiental, donde buscamos optimizar el uso de fertilizantes y recursos hídricos para mejorar la producción agrícola y reducir el impacto ambiental. buenas noches, compañeros. A lo largo de esta etapa presentaremos y abordaremos los objetivos, el diseño experimental, las hipótesis planteadas, el análisis de los datos y las conclusiones obtenidas de nuestra investigación. Listo. En este momento vamos a presentar el caso que vamos a desarrollar. En este estudio nos enfocamos en que diferentes tipos de biofertilizantes y niveles de irrigación afectan el crecimiento y tanto así la producción de maíz, específicamente en la especie Sea maíz. Utilizaremos un diseño experimental bifactorial en parcelas divididas y bloques completos al azar, lo que nos permite utilizar de manera efectiva la interacción entre los factores de estudio. La importancia de este trabajo radica en la necesidad de prácticas agrícolas que sean sostenibles, que no solamente aumenten el rendimiento, sino que también preserven la calidad del suelo y del medio ambiente. Distribución espacial de los bloques, parcelas principales, subparcelas y tratamientos. El diseño experimental se compone de 3 bloques completos al azar, cada uno dividido en 3 parcelas principales, que corresponden a diferentes tipos de fertilizantes. La primera, biofertilizante basado en bacterias fijadoras de nitrógeno. La segunda, biofertilizante basado en hongos micorrizos arbusculares. La tercera, un biofertilizante químico estándar que sirve como control. Cada parcela principal se subdivide en 3 subparcelas, representando diferentes niveles de riego. Uno al 50%, el segundo al 75% y el otro al 100% de la capacidad de campo. Esta distribución nos permite controlar la variabilidad ambiental y evaluar de manera precisa el efecto de cada tratamiento en el crecimiento y producción del maíz. Por otra parte, las variables a medir son las siguientes. El crecimiento del cultivo, donde compone la altura promedio de las plantas en centímetros y el índice de área foliar en metros cuadrados. La producción se divide en rendimiento de grano seco, kilogramo por hectárea, y el peso promedio de mazorca en gramos. Eficiencia agroambiental, el contenido de materia orgánica en el suelo después de la cosecha y la tasa de asimilación del nitrógeno. Bueno, en esta es la hipótesis para comprobar. ¿Listo? Planteamos tres hipótesis para guiar nuestra investigación. H1, la primera, son los tipos de biofertilizantes influyen significativamente en el rendimiento del maíz, independientemente del nivel del riego. La segunda, H2, existe una interacción significativa entre los biofertilizantes y los niveles de irrigación, que afecta la eficiencia del suelo. La tercera, H3, los niveles de irrigación tienen un impacto directo y significativo en el crecimiento del maíz, independientemente del tipo de biofertilizante empleado. Estas hipótesis nos permiten identificar combinaciones óptimas que maximicen el rendimiento y minimicen el impacto ambiental del cultivo. Perdón, me pasé una. Listo. Ajá. La que sigue, Alejo. La 5. Sí, pero acá no se me ve. Listo. Dale, Ya. gracias. El análisis exploratorio de los datos. Realizamos un análisis exploratorio de los datos para identificar las características principales y la variabilidad de las variables medidas. Calculamos estadísticas descriptivos como mínimos, máximos, medias y cuartiles. Para variables clave como la altura de las plantas, el índice del área foliar, el rendimiento de grano y la eficiencia agroambiental.
Este análisis reveló patrones importantes como la amplitud en el crecimiento de las plantas, que osciló entre los 120,7 y los 238,1 centímetros, y la variabilidad en el rendimiento de grano, que mostró diferencias significativas entre tratamientos con valores entre 4,4 y 9,8 kilogramos por hectárea. Mm. Los gráficos es la altura promedio. Primero hablamos de la altura promedio, el tratamiento con BFN, que son bacterias fijadoras de nitrógeno, presenta la mediana más alta, lo que indica que en promedio las plantas alcanzaron mayor altura con este biofertilizante. Por otro lado, el tratamiento con HMA, hongos micorrizos arbusculares, tiene la mediana más baja, sugiriendo un menor impacto en el crecimiento en comparación con los otros tratamientos. El control químico, el control químico se encuentra en un punto intermedio. El segundo gráfico es la variabilidad de los datos. Un aspecto importante en la dispersión de los datos es el tratamiento con BFN. BFN es bacterias fijadoras de nitrógeno. Muestra la mayor variabilidad, lo que significa que los resultados no son tan consistentes. Algunas plantas crecieron mucho, mientras que otras no tanto. Por el contrario, el tratamiento con HMA, que son hongos micorrizos arbusculares, tiene la menor variabilidad, lo que indica que que las alturas de las plantas fueron más uniformes. Valores atípicos. También podemos observar algunos valores atípicos representados por los puntos fuera de los bigotes en el gráfico. Estos valores corresponden a plantas que crecieron significativamente menos en los tratamientos de control químico y de los hongos micorrizos arbusculares. Esto podría deberse a factores externos o condiciones específicas durante el experimento. Bueno, eh, eh, análisis de la varianza y comprobación de supuestos. Primero, para evaluar la diferencia entre la eficiencia del uso del agua entre los tratamientos de biofertilizantes y riego, realizaremos un análisis de varianza ANOVA utilizando el software R y RStudio. Es fundamental verificar los supuestos de la ANOVA, que incluyen la normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas. Eso asegura la validez de los resultados obtenidos. Los resultados de la ANOVA mostraron que no hay diferencias significativas en la eficiencia del uso del agua entre los diferentes tratamientos de biofertilizantes ni los niveles de riego. Listo. Acá. Como podemos ver, estamos viendo una tabla. En la tabla tenemos la descripción. La imagen presenta una tabla que resume los resultados de ANOVA, donde se muestran las diferentes fuentes de variación, los grados de libertad, la suma de cuadrados, el promedio de los cuadrados, el valor F y el valor P, las fuentes de variación. En la primera columna se encuentran las fuentes de variación, que incluyen los tratamientos de biofertilizante, los niveles de riego y la interacción entre los ambos factores. Esto es crucial para entender cómo cada uno de estos factores afecta el rendimiento del maíz. Los grados de libertad. La segunda columna muestra los grados de libertad asociados a cada fuente de variación. Esto nos indica cuántas observaciones independientes se han utilizado para calcular la variación. Suma de cuadrados. La suma de cuadrados en la tercera columna refleja la variabilidad total que se puede atribuir a cada fuente. Un valor más alto indica una mayor variabilidad explicada por ese factor. Promedio de cuadrados. En la cuarta columna, el promedio de cuadrados se calcula dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad. Es el valor fundamental para calcular el estudio F. Valor F. La columna del valor F
muestra la relación entre la variabilidad explicada por el modelo y la variabilidad residual. Un valor F alto sugiere que el factor tiene un efecto significativo en el rendimiento del maíz. Valor P. Finalmente, el valor P en la última columna nos significa estadística de cada factor. Un valor P menor de 0.05 generalmente se considera significativo. En este caso, observamos que la interacción entre los tratamientos biofertilizantes y los niveles de riego es significativa a P igual a 0,0425, lo que sugiere que el efecto de los biofertilizantes depende del nivel del riego utilizado. Conclusión, tenemos el resumen de la NOVA, nos permite identificar no solo los biofertilizantes y los niveles de riego que afectan el crecimiento del maíz, sino que también como interacción entre sí, estos hallazgos son esenciales para optimizar el uso de los recursos producidos de producción en agrícolas, perdón, y mejorar la sostenibilidad del cultivo. ¿Listo? Ujú. Listo. Sigue la otra, Alejo. Sí, pero no, dice la 8. Sigue la 8, la positiva. Todas seguimos ahí. Sí, sigue la 9. No, seguimos en la 8. Pruebas de comparación múltiples. Sin embargo, la interacción entre los tratamientos de biofertilizantes y los niveles de riego resultó ser significativa, con un valor de P de 0,0425. Esto indica que el efecto biofertilizante en la eficiencia del uso del agua depende del nivel del riego y la viceversa. Este hallazgo nos sugiere que los tratamientos de biofertilizante y el riego no actúan de manera independiente, lo que es crucial para la toma de decisiones en el manejo de cultivos. En esta otra tabla, los resultados de prueba de Tukey indican que no hay diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento del grano en los tres tipos de fertilizantes: BFN, HMA y control químico. Esto se refleja en los altos valores P ajustados a mayor 0,05 y en los intervalos de confianza que incluyen el valor 0. ¿Listo? Yes. Dale. Los valores P ajustados para todas las comparaciones son muy altos, cercanos a 1, lo que sugiere que no hay diferencias significativas entre los niveles de irrigación en términos de rendimiento del grano. En resumen, los resultados de la prueba de Tukey indican que no hay diferencias significativas en el rendimiento del grano del maíz entre los diferentes niveles de irrigación evaluados en este experimento. Bueno, como podemos ver, tenemos conclusiones. En conclusión, este estudio proporciona información valiosa sobre cómo la interacción entre los biofertilizantes y los niveles de riego puede influir en el crecimiento y la producción del maíz. Los hallazgos sugieren que es necesario considerar estas interacciones al tomar las decisiones sobre el manejo de los cultivos para minimizar el rendimiento y maximizar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental. Promover prácticas agroambientales sostenibles es esencial para el futuro de la agricultura. Como literatura citada, para la realización de este estudio, consultamos diversas fuentes bibliográficas que respaldan nuestro marco teórico y metodológico. Entre ellas destacamos los trabajos de Herrera, publicados en el 2011, y de Tapia y Ceballos, publicados en el 2021, que proporcionaron información clave sobre el análisis de varianza y la verificación de supuestos en el contexto de la investigación agrícola. Agradecemos su atención y estamos abiertos a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Gracias.